Bien, creo que estamos, la mayoría, vamos a tener una media horita de trabajo, ¿sí? Vamos a revisar un nuevo tema muy importante que se denomina las materias primas directa e indirecta, ¿sí? Más que todo lo que es materia prima, ¿sí? Bien, veamos. Vamos primero analizando qué es la materia prima. Listo. Materia prima dice que es un conjunto de recursos extraídos de la naturaleza, ¿sí? Que se emplea en las operaciones de producción de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, la materia prima en realidad es una materia en bruto que se llama, ¿sí? Y todos son extraídos de la naturaleza para poder realizar el proceso productivo para lograr tener un producto terminado. La materia prima comprende los recursos primordiales para desarrollar las actividades productivas porque aportan los materiales que se van a transformar en mercancías posteriormente mediante los procesos productivos en las industrias, lo que acabamos de decir, ¿no? Son todos los recursos básicos y primarios que existen para poder empezar a realizar la producción para terminar con un producto, valga la redundancia, producto terminado en la empresa, ¿no? En la fábrica, en el área de producción de cualquier empresa. Esta transformación le proporciona valor al producto inicial y contribuye con el desarrollo de la economía. O sea, cuando una materia prima, ¿sí?, es transformada, ¿sí?, ¿qué pasa? Llega a tener un valor agregado que se llama valor agregado, que lo que hace es, es convertirse en un valor adicional que va a costar la materia prima transformada, y esto va a contribuir con el desarrollo y sacar adelante la economía empresarial, ¿no? Por ejemplo, el petróleo es la materia prima del combustible, ¿no? Entonces, ya sabemos más o menos lo que es materia prima, ¿verdad? Se obtiene por medio de actividades ejecutadas en el sector primario. Y para el día de mañana, pues vamos a tener un trabajito. A ver, no, pues sería lunes, sería ya, porque hoy tenemos apenas una hora. Hoy debía haber sido el trabajo, pero no hubo cómo. De todas formas, pues el día lunes vamos a ver si es que hacemos un pequeño trabajo la primera hora y la segunda hora damos clases o viceversa. Dice, en este sector se extrae del medio ambiente los recursos naturales necesarios para ejecutar las actividades de producción. Bueno, ya ahí más o menos tenemos lo que es el sector primario, ¿no? Es el medio ambiente donde se encuentran los recursos naturales, y estos van a ser en ciertas formas necesarios para ejecutar la actividad de producción. Los recursos naturales pueden presentarse en diferentes ubicaciones geográficas, por ejemplo, la sal marina, que proviene del agua del mar, ciertos metales cuya procedencia se atribuye a las minas, la madera proveniente de los árboles, ¿sí? Todas esas son el sector primario, y ahí es donde se tiene y se obtiene la materia prima, casi siempre. Veamos cuáles son las características de la materia prima. Cierta producción depende de las estaciones, debido a que existen productos que solo se obtienen en una determinada época del año. ¿Alguien que me pueda decir tal vez algún ejemplo acerca de esto, de la producción? ¿Qué se producirá cada cierto tiempo para que se pueda ejecutar o se pueda hacer un producto terminado que no se dé todo el año, que se dé una parte del año nomás? ¿Cuál sería un producto como este? O una materia prima como esta. A ver, ¿alguien que pueda decir? ¿En qué serían las
como que las plantas, las flores que exportan, Correcto. hay ciertas Perfecto. flores que se dan al año. Ya, pero esos no son productos, no es materia prima. Tal vez podríamos hablar de, de, de- de productos, por ejemplo, como podemos decir el aguacate. Tal vez, eso sí. ¿No ve que el aguacate se convierte en guacamole? Sí, pero el aguacate no se da todo el tiempo, se da en ciertas épocas del año. Así que los momentos de producción deben producir al máximo para poder poner preservantes y conservantes dentro de la caja de guacamole y poder vender durante el resto del año. ¿Sí? Entonces, sí, estaba cerca, ¿no? Las plantas pueden ser, pero las plantas no son productos, no son materia prima porque no son parte de un proceso productivo. A no ser que por ejemplo, que se elabore perfumes de rosas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí podríamos estar hablando. Pero es un buen ejemplo, ¿sí? Bien, sigamos. Hace parte de la producción de bienes finales para el consumo, ¿no es cierto? La materia prima es parte de la producción de bienes finales para el consumo. Lógicamente, sin materia prima no habría los bienes o los productos terminados que se llaman, ¿no? Estos bienes finales a la final se llama producto terminado, ¿sí? PT, para el consumo, ¿sí? Pueden ser renovables o no renovables. Esto es muy importante. Por ejemplo, una materia prima no renovable es el petróleo, ¿sí? El petróleo no es renovable, por lo menos mediáticamente, ¿sí? Tal vez después de años y años y años, cientos y miles de años, se pueda renovar en algo el petróleo, pero es un poco complicado. Es un producto no renovable. Hay otros que sí son productos renovables que se pueden reutilizar, tal vez se puede volver a sembrar y se vuelve a cosechar, ¿no? ¿Qué más? La materia prima cumple un rol fundamental en el proceso productivo. Yo creo que más que rol fundamental, es un rol intrínseco, ¿sí? Un rol extremadamente importante dentro del proceso productivo. Es extraída de la naturaleza por el sector primario, ¿sí? Y transformada por el consumo por el sector secundario. Y una de las cosas que vamos a averiguar, ¿qué son? Bueno, sector primario claramente ya lo identificamos, pero ¿cuál es el sector secundario? ¿Cuál es el sector terciario? ¿Cuál es el sector eh, cuaternario y quinario, ¿no? Ya vamos a ver. Y obviamente son recursos naturales. Toda la materia prima es un recurso natural. Perdón, es un recurso natural. ¿Estamos claros con las características de la materia prima? Sí, vamos a ver entonces. Tenemos los tipos de materia prima. ¿Sí? A continuación, se relacionan los principales tipos de materias primas. Y tenemos la materia prima vegetal, son aquellas que son extraídas obviamente de la vegetación, como la madera, las frutas, la semilla, el trigo, la soja, entre otros, ¿no? La soja muy importante para la comida china, ¿no? Es uno de los principales ingredientes de la comida china. Animal. También tenemos la materia prima de origen animal, proviene de los animales como las pieles, la leche, la lana, la seda, la carne, entre otros, ¿no es cierto? Y las de origen mineral, aquellas materias que se originan en la tierra a partir de procesos naturales o ocurridos en el suelo, dando como resultado materiales como el oro, la plata, el hierro, el cobre, entre otros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese es la materia prima de origen mineral. Son todas las que se originan en la tierra a partir de procesos naturales ocurridos en el suelo. Una pregunta. ¿Las perlas son de qué tipo de origen? ¿Vegetal, animal o mineral? Animal. Animal. ¿Por qué? Que viene de las almejas, ¿cómo se le dice?
Es mineral. A ver, cualquiera responde. ¿Por qué dice que es de origen animal? Porque proviene de las ostras o si no de las almejas. Ya, pues viene de las ostras, no de las almejas, correcto. Y si yo digo que es de origen mineral, Sí es mineral porque viene siendo, digamos así, es como por ejemplo el oro. Bueno, no es oro, pero es como dar un ejemplo. ya. Ok, Sí. Aunque venga de un animal, salga de un animal, pero Y viene siendo ingeniero, un material, un ya, mineral. un ratito. Ya, perfecto. ingeniero, sí, sí, sí puede ser de origen mineral porque se forma a base de los sedimentos que se quedan dentro del animal, los minerales. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con con las perlas? ¿Sí? La perla es de origen mineral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va creando a partir de la basurita que se queda dentro de del animal, del animalito, de la perla, de la almeja o de la concha, lo que sea. ¿Sí? Y eso se va generando ahí mismo una capa como rechazo como rechazo a esa partícula indeseable dentro de de la concha. Entonces, poco a poco se va generando hasta que se hace una bolita. ¿Sí? Entonces, queda para que ustedes averigüen si es que las perlas son de origen animal o son materia prima de origen animal o son materia prima de origen mineral, ¿no? Bien, líquida o gaseosa, materias como el agua, el oxígeno, el hidrógeno y todos aquellos productos que se encuentran en la naturaleza en estos estados, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ahí tenemos claramente identificados todos los tipos de materia prima: vegetal, animal, mineral, líquida o gaseosa, fósil, ¿sí? Fósil. ¿Cuál es el fósil? Materias como el petróleo, los diamantes, el gas natural y aquellas originadas a partir de las plantas y organismos que viven en la tierra, ¿no es cierto? Y que obviamente se generan en la misma tierra. Renovables, ¿cuáles son? Aquellas cuyas características le permiten regenerarse constantemente. Es decir, a pesar de su explotación frecuente, no se agota. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que ver cuáles son la materia prima renovable. El agua. ¿El agua es una materia prima renovable, sí o no? Sí. Claro que sí, es renovable, ¿no es cierto? No renovable, aquellas puras características no le posibilitan la renovación constante de la misma. Este tipo de materias primas es limitada y su explotación sí afecta a su disponibilidad, ya que por diversos factores su regeneración es muy complicada, ¿sí? Y por eso es tan caro encontrar, ¿no es cierto? Mientras más o menos renovable sea una materia prima, es mucho más apetecida. Y si es mucho más apetecida, es más cara. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los tipos de materia prima. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Veamos cuál es la importancia de la materia prima. ¿Sí? Dice que la materia prima cumple, como siempre se ha dicho, un papel fundamental en la sociedad, puesto que constituye el principal medio para producir los bienes utilizados para el consumo básico. De manera que si sin estas materias, la supervivencia del hombre no sería posible. ¿Sí? Además, es el principal eslabón de los sectores económicos que elabora el proceso productivo, los cuales no serían posibles sin la existencia de la materia prima. Recuerden que la materia prima sufre un proceso de transformación y se convierte en un producto terminado, ¿no es cierto? La materia prima es un producto terminado. ¿Y cómo se llama el producto que está en tránsito?
productos en proceso, ¿sí? Cuando está recién haciéndose, son productos en proceso. Entonces, la materia prima va transformándose en un producto en proceso y termina siendo un producto terminado, ¿sí? Bien. Ejemplos de materias primas, aquí vemos algunos ejemplos de materias primas, pueden ser el petróleo, el oro, la madera, el gas natural, ¿sí? Dense cuenta cómo desperdician el gas cuando lo queman, ¿sí? Debería, o sea, digo, no, debería haber un sistema de centralizado de gas, ¿no? Un sistema centralizado de gas, ¿no? Eso deberían haber hecho hace muchísimos años ya los, ¿cómo se llama? Los gobiernos de turno. Entonces, ¿qué se hace con un sistema centralizado de gas? Es igual que el petróleo. Se lleva el gas por medio de tuberías hasta las casas. En vez de comprar la bombona o el tanque de gas, uno ya tendría dentro de su casa, como el agua, como la luz, tendría también sus conexiones de gas para poder cocinar. Entonces, eso hay en Estados Unidos, hay en países que son, que son más desarrollados que nosotros, ¿sí? Entonces, hay ciudades que tienen gas centralizado. Entonces, cogen el gas, todo el gas que están produciendo en sus zonas petroleras, lo envasan y lo mandan por tubería hacia las casas de la gente, y la gente obviamente paga por ese servicio un porcentaje, un valor, ¿no es cierto? Obviamente aquí pues no se ha hecho eso primero por el costo, el precio que tiene el gas, tiene un subsidio. Pero si es que no hubiese un subsidio al gas natural, a la bombona de gas, automáticamente sí se podría hacer una centralización del gas y utilizar optimizadamente el gas que se desperdicia ahora porque no se lo utiliza absolutamente para nada, sino que se lo quema en el medio ambiente y es desgraciadamente un gran es algo tan nocivo el ecosistema, ¿no? Sin embargo, nadie ha hecho absolutamente nada para parar ese tipo de contaminación, porque es una contaminación. Entonces, ¿deberían centralizar el gas? Sí, deberían centralizar el gas, ¿no? Deberían hacerlo. Otro, el maíz, los huevos, el hierro, la leche, el cemento, la piedra, la miel, la soja, el mármol, el carbón, ¿sí? Todo esto son materias primas, ¿no es cierto? La lana, el aceite, el granito, el acero, la cal, el barro. Todo esto son materias primas que nos sirven para elaborar productos, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que es una materia prima directa. Se define como materia prima directa todos los elementos que se incluyen, a ver, aquí subrayemos esto, elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. ¿Sí? La materia prima debe ser perfectamente identificable. Otra característica de la materia prima, directa. Y obviamente, medible. ¿Sí? Para poder determinar tanto el costo final del producto como su composición. ¿Sí? Son aquellos elementos principales que conforman el producto. Por ejemplo, el ladrillo, el bloque, en la construcción, las telas en los trajes, el algodón en los tejidos, el petróleo en la gasolina, la madera en los muebles, el cemento en un edificio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la materia prima en una camisa? ¿Sí? ¿Cuál sería la materia prima que se utilizaría en una camisa? ¿Sí? Dice que debe ser perfectamente identificable
y perfectamente medible. Entonces, por ejemplo, sería la tela, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? De una camisa. Materia prima directa. A ver. El hilo, No. El hilo no, porque no es medible. ¿Sí? No sabe en realidad cuánta cantidad de hilo hay de cada camisa. Pueden ser los botones. ¿Sí? Los botones. ¿Qué más? Puches. El tiro del cuello. ¿Sí? El tiro del cuello, lo que viene en el cuello. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Yo creo que eso sería. Sí, esa es la materia prima directa. Entonces, son todos los elementos que son perfectamente identificables y medibles. ¿Sí? Materia prima indirecta. Ahora, ¿cuál es nuestra materia prima indirecta? La materia prima indirecta son todos los materiales sujetos a transformación, que no se puede identificar o cuantificar plenamente como los productos terminados. Por ejemplo, el barniz en la industria de los muebles. Los materiales indirectos son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración de un producto, ¿sí? Pero no son fácilmente identificables, porque no amerita llevar un control sobre ellos, y son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación como materiales indirectos, ¿sí? Entonces, costos indirectos de fabricación o materiales indirectos en las camisas sería el hilo, ¿sí? ¿Qué más podría ser en una camisa? A ver, el hilo, no sé, tal vez algún bordado, ¿sí? O algún, Estampado. claro, algún estampado puede ser, ¿no? Todos son costos directos de fabricación. ¿Por qué? Porque no se pueden identificar y bueno, estampado no. Yo estampado pienso que sí porque eso es materia prima directa porque sí se puede cuantificar y se puede identificar un estampado, ¿no? Pero, por ejemplo, un bordado, no se sabe cuánto hilo se va en el bordado realmente, ¿sí? Y el bordado usted sabe que es bordado con una máquina, entonces es difícil de identificar. En las puertas, por ejemplo, el barniz que se pone, la pintura, es un poquito complicado de indicar que se va medio litro, un litro por puerta, ¿no? Es muy, muy complicado. Entonces, no se da, realmente no se da ese tipo de cosas. Esas son materias primas indirectas, ¿sí? La materia prima directa, identificable 100%. Materia prima indirecta no se puede identificar o no se puede cuantificar dentro de un producto terminado. Pero está ahí, o sea, lo tiene, pero no se sabe cuánto se ha gastado. Entonces, por ejemplo, el hilo, los bordados, ¿qué más puede ser? Eso puede ser en las camisas, ¿no? En las camisas. Entonces, ya sabemos más o menos cómo es la materia prima directa y la materia prima indirecta. La materia prima indirecta está realmente asociado a los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Y se denomina materiales indirectos. Irán anotando eso, por favor, porque eso vamos a llevar en la contabilidad que vamos a hacer, ¿sí? La materia prima indirecta están, entonces cuando les digan a ustedes los materiales indirectos, hablamos de materias primas indirectas. O los costos indirectos de fabricación, parte de estos costos son la materia prima indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos problemas cuando identificamos nosotros qué rubro es el que a qué rubro vamos a poner. Porque hay varios rubros. Hay las materias primas, los materiales, los productos en proceso, productos terminados, etcétera, 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 que en su momento nos traerán un poquito de complicación al hacer nuestros estados de costos, pérdidas y ganancias, etcétera, ¿no? No es difícil, pero sí nos lleva un tiempo identificarlos. ¿Estamos? Entonces, acordémonos, materia prima directa, todo lo que incide directamente en el proceso productivo y que se puede cuantificar, que se puede medir y que se puede observar directamente, ¿no? Por ejemplo, los botoncitos que se ponen
en la camisa, los botoncitos que se ponen en los cuellos, ¿cómo se llama? El, el cuello en sí, ¿no? Porque ahí viene una especie como ¿cómo se llama? No sé qué viene adentro, pero es duro, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Eso es lo que se puede ver de materia prima directa. Y de La etiqueta. Perdón. La etiqueta, por ejemplo, claro, exactamente, muy bien. La etiqueta, nos había estado olvidando la etiqueta. Cuando vienen etiquetados, pues se puede cuantificar, ¿sí? Pero las materias primas indirectas, en cambio, están dentro de la transformación del producto en proceso a productos terminados, de materia prima a productos terminados, pero que no se puede identificar, no se puede cuantificar, no se sabe, pero está ahí. Sabemos que está ahí, como el hilo con el que se cosen las camisas, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Los bordados que decíamos, ¿no? Todo eso y no se puede cuantificar, pero está ahí. Y eso es un costo indirecto de fabricación o lo que se llama los materiales indirectos, ¿no? Es parte de los costos indirectos de fabricación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, está claro. Perfecto, qué bueno. Bien, tenemos todavía unos 18 minutitos para poder seguir trabajando. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos una especie de una silla de madera, un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es nuestra materia prima directa? ¿Sí? El espaldar, ¿sí? Sabemos que tenemos un espaldar, aquí está. La posadera, ¿sí? Donde se sienta, aquí está. Los brazos de madera, ¿sí? Todos los brazos de madera que pueden haber. Los tubos de refuerzo para que no se rompa o soporte más peso, ¿sí? Ahora, la materia prima indirecta, las arandelas, ¿sí? Los tornillos, los clavos. ¿Por qué? Porque se ponen tantas arandelas en una pieza como esta que no podemos cuantificar una a una, ¿sí? Igual los tornillos, a nosotros nos venden por libras, los clavos exactamente igual, ¿sí? El pegante de madera, o sea, la goma, ¿sí? La pintura y la marquilla del fabricante, o sea, la marca, ¿sí? Como el fabricante no se lo puede cuantificar. Y hablando de esto, viéndole de esta forma, ¿sí? Nos damos cuenta claramente cuáles son las materias prima directa e indirecta. Entonces, viéndolo así, ¿cómo se llama? Las etiquetas serían materia prima indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque las etiquetas, si bien son cuantificables, pero nos venden por millares las etiquetas, entonces no vamos a contar una por una. ¿Sí? Entonces sería materia prima indirecta. Bien, aquí tenemos un primer deber, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Investigue qué son los sectores primarios, de eso ya les voy a subir la asignación, secundario, terciario, cuaternario y quinario de la actividad económica de un país. Primer paso, explíquelo mediante un gráfico y a través de los procesos productivos de una empresa, ¿sí? O sea, gráficamente cuáles son y a través de los procesos productivos de una empresa. O sea, cada proceso, ¿sí? Tiene su forma de trabajar por los sectores. Asimismo, ponga 5 ejemplos de cada uno de estos sectores. ¿Estamos? Eso sería lo que me gustaría que hagan para la próxima semana. El día lunes ustedes deben entregar este deber hasta las 5 de la tarde que empiezan clases, ¿no? ¿Sí? Hasta las 5 de la tarde. Entonces, vamos a anotar este debercito. Listo. Bien, vamos a tomar lista. A ver, abramos. Tenemos mecatrónica, segundo, economía y costo. Tenemos lista de estudiantes. Correcto. Bien, veamos. Hoy estamos 21/06 de 2022. Martes. Aguayo. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Gracias, Jordan. Vamos con... Ágila no está, ¿no es cierto? No está. Almeida Elkin. Buenas noches, Inge, presente. Gracias, buenos días. Arevalo. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Cagua. Jonathan.
Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, pues, gracias, Jonathan. Cedeño Vinicio. Presente, ingeniero. Gracias, Vinicio. Chávez John. Presente, buenas noches. Buenas noches, John, gracias. Cisneros Elvis. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, gracias. Córdoba Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, Josué. De la Cruz Natalie. Buenas noches, Inge, presente. Gracias, Natalie. Flores Denise. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Galeas Lady. Buenas noches, Inge, presente. ¿Qué tal, Lady? García Paul. Presente. Gracias. García Edwin. Creo que él tenía problemas. Presente. Ah, no, ya. González Lady. No está Lady. Mora Yuri. Pico Cristian, no. Rosales Joseph. Presente, buenas noches. Gracias, Joseph. Rosero Alex, Jason Alex, Sander. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Jason. Valle Kevin. No está Valle. Vélez Caterine. Presente. Gracias, Caterine. Darío Zambrano. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias. Zamora Carlos. Buenas noches, Inge, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Listo, gracias, chicos. No falta nadie, ¿no? Ok. Cualquier cosa, entonces, para la próxima semana, ese debercito, ¿sí? Que tengan listo. Y estamos viéndonos el día lunes, Dios mediante. Cuídense. Una excelente semana y un buen fin de semana. De igual manera, le